Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y más noticias están disponibles en www.puranoticia.cl. Además, usted nos puede ver en el canal 177 de Zapping. Y para quienes nos escuchan, un saludo cordial a través del 102.5 en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, Valparaíso, Viña del Mar y en toda la región de Valparaíso. Les invitamos a que puedan ser parte de los titulares de esta jornada. Valparaíso reduce tiempos de espera para obtener y renovar licencias de conducir con nuevos puntos en Mercado Puerto. Incendio destruyó una vivienda durante la madrugada en el Cerro El Litre en Valparaíso. Reapertura de Avenida Altamirano en Valparaíso queda en manos del MOP tras daños provocados por los sistemas frontales. Sismo de mediana magnitud sacudió a la región de Valparaíso. Se localizó en la localidad del Tabo. Violenta riña termina con un hombre muerto tras ser atropellado en Puchuncaví. La PDI detuvo a 2 personas por el homicidio. Familias afirman que formalización de funcionarios de CONAF no basta. Exigen investigar a más autoridades por la tragedia del año 2024. Gobierno descarta privatizar Codelco, pero se abre a vender algunos bienes que son prescindibles. Poder Judicial bloquea acceso a abogado que presentó más de 38.000 escritos con inteligencia artificial. Estos son los titulares de la jornada del día de hoy. Vamos a comenzar con la información que entrega la Municipalidad de Valparaíso, que inauguró un nuevo punto de atención para la obtención de licencias de conducir, esto en el Mercado Puerto, y con el propósito de descentralizar y agilizar dicho trámite. Ahora la oficina está ubicada en la calle Cochrane y ya atiende a más de 200 personas por semana y se suma a un punto habilitado en el mes de marzo en el sector de Placilla de Peñuelas y a las mejoras implementadas también en la dirección del tránsito de Avenida Argentina. Tenemos más detalles con nuestro periodista Daniel Zurino, a quien saludamos. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Estuvimos esta mañana en el Mercado Puerto de Valparaíso, donde se hizo un anuncio bastante importante en materia para conductores y conductoras de la ciudad Puerto. Hablamos de este nuevo punto, un punto municipal de atención para la obtención y renovación de la licencia de conducir, iniciativa que busca descentralizar el servicio, descongestionar la dirección del tránsito y reducir los tiempos de espera que durante los últimos años fueron un verdadero dolor de cabeza para porteños y porteñas. La nueva oficina se ubica en los locales 13 y 14 de este mercado, ya permite atender a más de 200 personas por semana y se suma al punto de atención que comenzó a funcionar durante el mes de marzo en el sector de Placilla de Peñuelas. La jefa comunal reconoce en este caso que las personas llegaron a esperar cerca de un año por una licencia de conducir, pese a tratarse de un documento fundamental para trabajar, movilizarse y también otras actividades cotidianas en la ciudad. Escuchemos palabras entonces de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto. Un tema tan relevante para nuestros vecinos y vecinas como la obtención de la licencia de conducir ha sido uno de los grandes dolores de cabeza que han tenido los porteños y porteñas durante los últimos años. Uno de mis compromisos de campaña que hoy día puedo decir con mucha propiedad que estamos cumpliendo es la disminución de los tiempos para obtener por primera vez la licencia de conducir o para renovar la licencia de conducir. Antes el tiempo de espera a veces llegaba a ser de casi un año, más de 6 meses esperando para poder obtener la licencia de conducir, un trámite tan relevante a veces para trabajar o también para movilizarse en la ciudad.
Hoy, con la apertura de esta sucursal del Mercado Puerto, la que abrimos a inicios del primer semestre en Placilla de Peñuelas, y los cambios que hemos hecho en la propia dirección de tránsito en la Avenida Argentina, les puedo comentar que los tiempos han disminuido notoriamente. Tal como escuchábamos, la alcaldesa destacó que la apertura de este nuevo punto y las modificaciones implementadas en la dirección del tránsito de Avenida Argentina han permitido disminuir de manera importante los tiempos de espera. Según explicó, actualmente una vez que uno pide esta hora para renovar o obtener la licencia de conducir, la atención podría ser asignada incluso durante la misma semana en que uno la pide. Así que representa un avance significativo respecto de los plazos que existían anteriormente en esta materia. Además, la alcaldesa señaló que esta iniciativa responde a un compromiso que ella adquirió en campaña y extendió una invitación a personas de otras comunas a realizar el trámite en Valparaíso, considerando el aumento de la capacidad de atención que han generado los nuevos puntos municipales acá en la ciudad Puerto. Además, la instalación de esta oficina busca fortalecer este compromiso del municipio con la recuperación de espacios y reactivación del barrio Puerto, acercando servicios públicos a la comunidad y generando un mayor flujo de personas hacia este histórico sector de la ciudad. Con este nuevo punto de atención, entonces, la Municipalidad de Valparaíso busca continuar ampliando la cobertura de sus servicios, agilizar también la entrega de horas y facilitar el acceso a un trámite que resulta esencial, tanto para la movilidad como para las oportunidades laborales de vecinos y vecinas de Valparaíso, Ricardo. Gracias, Daniel Zunino, por esta importante información. Yo creo que es importante también que sea un ejemplo para el resto de las comunas que puedan entregar otras locaciones para poder agilizar este trámite que después de la pandemia nos quedamos pegados y se tramita mucho para poder renovar o sacar por primera vez una licencia de conducir. Vamos a ir a otro tema porque un incendio destruyó una vivienda durante esta madrugada, esto en el Cerro del Litre en Valparaíso. La emergencia se registró durante la madrugada de hoy y obligó a desplegar un amplio operativo para evitar la propagación de las llamas a inmuebles colindantes. Vamos a revisar esta información en más detalles. Un incendio estructural destruyó una vivienda durante la madrugada de este miércoles en el Cerro El Litre de Valparaíso, movilizando a diversas unidades de bomberos para evitar la propagación de las llamas a inmuebles colindantes. La emergencia se registró antes de las 5 horas en la intersección de las calles Fernández Albano y Nueva Las Rosas, hasta donde concurrieron 4 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. De acuerdo con el comandante a cargo, el fuego consumía por completo una casa-habitación y existía un alto riesgo de propagación, por lo que las primeras labores se concentraron en contener el avance del incendio. Además, durante el operativo se solicitó el corte remoto del suministro eléctrico para resguardar la seguridad de los equipos de emergencia. Luego de varios minutos de trabajo, Bomberos logró controlar la propagación y continuó las labores de extinción y remoción de escombros. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y las causas del siniestro serán determinadas mediante la investigación correspondiente. Informaciones que tenemos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. La reapertura de la avenida Altamirano en Valparaíso quedó en manos del Ministerio de Obras Públicas. Esto luego de los daños provocados por los sistemas frontales. El delegado presidencial Manuel Millones informó que la cartera será encargada de evaluar si la vía puede volver a operar o bajo algunas condiciones. Mientras tanto, Transportes coordina medidas para enfrentar el retorno a clases de las universidades que están ubicadas en el sector de Playa Ancha. Hay más información en el siguiente detalle, o detalle en la siguiente información. Intensos sistemas frontales que afectaron la región de Valparaíso la semana pasada provocaron nuevos daños en la avenida Altamirano, donde las marejadas generaron un socavón de gran magnitud que obligó al cierre de la transitada vía hacia Playa Ancha. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que será el Ministerio de Obras Públicas el encargado de definir si la avenida puede reabrirse o si deberá permanecer cerrada, decisión que dependerá de los estudios técnicos realizados tras la emergencia. Desde el gobierno señalaron que se evaluará la posibilidad de habilitar el tránsito según las condiciones de seguridad y el tipo de vehículos que podrán circular. Además, Transportes prepara un plan de contingencia junto a la Municipalidad de Valparaíso para enfrentar los efectos del cierre.
La alcaldesa Camila Nieto pidió agilizar las obras de reparación, destacando que Altamirano es una vía clave para 1/3 de la población porteña. Bueno, lo primero es que es sumamente importante señalar que lo que ocurrió en el temporal con la situación de Altamirano debe necesariamente ser entendida dentro del contexto de la emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Que la emergencia nos generó ese socavón y las obras que tiene que realizar el Ministerio de Obras Públicas deben ser lo más rápida posible en su ejecución, porque Altamirano es la vía que nos entronca con un acceso a 1/3 de la población de Valparaíso. La jefa comunal solicitó al MOP iniciar pronto los trabajos y evaluar alternativas para descongestionar sectores como Taqueadero y Carampagne. Es por eso que le hemos pedido al delegado presidencial, al Ministerio de Obras Públicas, que inicie prontamente las acciones y las obras para la ejecución. Estamos a la espera de que salga el decreto de emergencia en donde el Ministerio de Obras Públicas incorpore esta obra como una obra de emergencia y se nos den las fechas en que partirían estas respectivas ejecuciones. Por otro lado, la Seremía de Transporte, la Dirección de Vialidad, tiene que emitir un informe para ver de aquí al lunes cómo se puede tener vías, ya sea alternativas o ciertos mecanismos para aperturar una parte de la avenida Altamirano y de esa manera poder descongestionar la situación que estamos teniendo en Taqueadero y en Carampagne. Vamos a cambiar de tema porque un sismo de mediana magnitud sacudió esta mañana la región de Valparaíso. Se localizó en el Tao, según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional. El movimiento telúrico se registró a eso de las 10 de la mañana con 36 minutos del día de hoy, miércoles, y tuvo una magnitud de 4,8 grados. Revisemos el siguiente informe. Un sismo de mediana intensidad se percibió durante la mañana de este miércoles 29 de julio en la región de Valparaíso, generando atención entre los habitantes de distintos puntos del territorio. Según información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 10 de la mañana con 36 minutos y alcanzó una magnitud de 4,8 grados en la escala de Richter. El organismo dependiente de la Universidad de Chile informó que el epicentro del temblor se ubicó a 36,03 kilómetros al noroeste del Tabo. Asimismo, el Centro Sismológico Nacional detalló que el sismo tuvo una profundidad de 35,82 kilómetros, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones producto de este movimiento. Estamos en hora de noticias a través de unanoticia.cl. Lo que comenzó como una riña terminó de la peor manera, esto en la comuna de Puchuncaví. Un hombre de 32 años murió tras ser atropellado y la investigación de la PDI apunta que el principal imputado habría aprovechado de que era trasladado por su madre para desviar el vehículo e impactar directamente a la víctima. Un hombre de 32 años murió tras ser atropellado en la comuna de Puchuncaví en un hecho que la Policía de Investigaciones indaga como un homicidio. Las diligencias permitieron establecer que el atropello ocurrió minutos después de una riña entre la víctima y el principal imputado, quien fue detenido junto a la conductora del vehículo. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron las diligencias, estableciendo que la víctima presentaba múltiples fracturas y que la causa de muerte correspondería a un politraumatismo por atropello. Es por esto que una vez constituidos los detectives junto al medio criminalista, logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 32 años de edad sin antecedentes policiales, el cual el examen del medio criminalista presentaba diversas fracturas en su plano general y su causa de muerte estaría en correspondencia con un politraumatismo por atropello. Según la investigación, el imputado habría resultado lesionado durante la pelea y era trasladado por su madre en un automóvil cuando ambos volvieron a encontrarse con la víctima. En ese momento, el sujeto habría intervenido a la conducción girando el volante para impactarlo. El contexto de estos hechos ocurre cuando la víctima había sostenido una riña con el imputado y este último salió lesionado. Y posteriormente, cuando era trasladado junto a su madre en un vehículo, divisan a la víctima y el imputado gira el volante, ocasionando el atropello de la víctima. Con estos antecedentes, la PDI detuvo en flagrancia tanto al presunto autor como a la conductora del vehículo. Ambos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para el respectivo control de detención y su formalización. Vamos a otro caso policial porque la PDI capturó a un sujeto que está acusado de un brutal homicidio, hecho ocurrido en una plazoleta en la comuna de Yayay, en la provincia de San Felipe. Las diligencias de la Brigada de Homicidio de los Andes permitieron identificar al imputado como el presunto responsable de las lesiones provocadas que provocaron la muerte, de la víctima.
Detectives de la Brigada de Homicidios de los Andes detuvieron a un hombre por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la comuna de Yayay, cuya víctima falleció mientras permanecía internada en el Hospital San Camilo de San Felipe debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Policía de Investigaciones, el hecho ocurrió durante la noche del 25 de julio, cuando la víctima se encontraba junto a familiares en una plazoleta y fue abordada por un grupo de individuos quienes iniciaron una violenta agresión utilizando golpes y armas contundentes y cortopunzantes. Las diligencias realizadas por los detectives permitieron establecer la dinámica del ataque e identificar a los participantes mediante declaraciones de testigos y otros antecedentes investigativos. Con estos elementos, el Ministerio Público gestionó una orden de detención contra uno de los imputados, señalando como presunto autor de las lesiones que posteriormente provocaron la muerte de la víctima. El detenido fue capturado por funcionarios de la Brigada Especializada de los Andes y quedó a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención y las diligencias judiciales correspondientes. Estamos en hora de noticias a través de puranoticia.cl. Tras la formalización de 2 funcionarios de la CONAF por el mega incendio del año 2024, familiares de las víctimas aseguraron que la investigación debe ampliarse a otras autoridades que tenían responsabilidades en lo que es la prevención y también respuesta a la emergencia. Hay más antecedentes en el siguiente informe. Las familias afectadas por el mega incendio que devastó Viña del Mar, Quilpué y Alemana manifestaron su decepción luego de la audiencia de formalización de 2 funcionarios de CONAF, señalando que el avance judicial resulta insuficiente. Los deudos sostienen que la investigación debe extenderse a quienes ejercían funciones de dirección y también tenían el deber de adoptar decisiones para prevenir o enfrentar la emergencia que dejó 138 personas fallecidas. Noemí Cabello, quien perdió a sus padres en la tragedia, afirmó que las familias esperaban señales claras de que la justicia avanzaría sin excepciones y que aún resta esclarecer las responsabilidades de quienes debían proteger a la población. Las familias esperaban señales claras de que la justicia avanzaría sin excepciones. Sin embargo, hoy se siente que aún falta investigar a quienes tomaron las decisiones y tenían la obligación de proteger la vida de las personas. Finalmente, las familias reiteraron que continuarán impulsando acciones judiciales para ampliar la investigación e incluso no descartan solicitar un cambio de fiscales, insistiendo en que buscan justicia, reparación y garantías de que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse. Vamos a otro tema porque el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el tema de privatizar Codelco. Esto lo hizo durante su visita a la región de Coquimbo, descartando que la administración del presidente José Antonio Kast vaya a privatizar Codelco como lo propuso el Partido Republicano. Vamos a revisar más detalles. El gobierno descartó la propuesta del Partido Republicano de privatizar Codelco luego de que el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, planteara la venta parcial de la empresa estatal para incorporar capital privado. El dirigente señaló a La Tercera que lo que debería venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa. Además afirmó que se podría vender parte de la propiedad o de algunas filiales y divisiones sin perder el control estatal. La propuesta fue abordada por el viceministro de Economía de Minería, Daniel Mas, durante su visita a la región de Coquimbo, donde descartó que la administración del presidente José Antonio Kast avance hacia una privatización de Codelco. Mas sostuvo que el Ejecutivo sí evalúa vender activos prescindibles y generar asociaciones con privados que aporten recursos, conocimientos y nuevos proyectos mineros, con el objetivo de fortalecer la competitividad, rentabilidad y seguridad operacional de la principal cuprífera del país. En el mismo tema, las declaraciones del viceministro Daniel Mas no tardaron en generar reacciones. El Partido Socialista rechazó la posibilidad de vender activos de Codelco, acusó al gobierno de avanzar en una privatización encubierta y llamó a defender el carácter estatal de la cuprífera. A través de una declaración pública, la Comisión Política del Partido Socialista respondió a los dichos del Ejecutivo y rechazó tanto la propuesta del Partido Republicano de privatizar Codelco como también la posibilidad de desprenderse de activos estratégicos de la empresa estatal. La colectividad acusó al gobierno de impulsar una privatización encubierta, asegurando que la venta de bienes o divisiones de la cuprífera debilitaría la soberanía económica del país y entregaría patrimonio estratégico a intereses privados.
En el texto, el Partido Socialista también defendió la nacionalización del cobre, hecho que fue en el año 1971, impulsada por el presidente Salvador Allende y aprobada por unanimidad en el Congreso, calificándola como una de las principales conquistas en la historia del país. Finalmente, el partido reafirmó su compromiso con el carácter estatal de Codelco y convocó a las fuerzas democráticas, al movimiento sindical y a la ciudadanía a impedir cualquier intento de privatización, ya sea abierta o, según señalaron, encubierta. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Tú nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a otra información porque el Poder Judicial bloquea acceso de abogado que presentó más de 38.000 escritos con inteligencia artificial. La masiva e inédita carga automatizada ralentizó el funcionamiento de la oficina judicial virtual y sobrecargó a los tribunales civiles, obligando a la Corte Suprema a intervenir y remitir los antecedentes del profesional. Revisemos el detalle. La Corporación Administrativa del Poder Judicial confirmó el bloqueo de acceso a la oficina judicial virtual de un abogado que presentó más de 38.000 escritos en pocas horas, todos generados mediante inteligencia artificial, situación que afectó la tramitación de causas civiles y motivó la revisión del caso por parte de la Corte Suprema. La medida fue adoptada para impedir que el profesional continuara impactando el normal funcionamiento de la plataforma. Si bien el sistema no sufrió una caída, la masiva presentación de documentos ralentizó la gestión de los tribunales. El abogado Paul Chateau utilizó un sistema automatizado para solicitar el desarchivo de causas y renunciar al patrocinio y representación de distintos clientes, entre ellos empresas del retail, cajas de compensación y bancos. El caso fue abordado durante el último pleno de la Corte Suprema, donde se solicitó un informe a la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y proponer medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La denuncia fue presentada por la magistrada Rocío Pérez en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago, quien advirtió que la presentación masiva de escritos incrementó significativamente la carga de trabajo de los tribunales y evidenció la falta de recursos técnicos y humanos para enfrentar este tipo de contingencias. Según explicó, el abogado habría utilizado un agente externo o robot para automatizar el ingreso de los documentos, evitando realizar el trámite de forma individual en cada causa. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a indemnizar con 60 millones de pesos a un hombre que sufrió daño neurológico tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza durante una manifestación el año 2019. Hay más antecedentes en el siguiente informe. En un fallo unánime, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó una sentencia de primera instancia y acogió la demanda de indemnización por daño moral presentada por la víctima. El tribunal concluyó que existió una falta de servicio por parte de Carabineros al considerar que el disparo de la bomba lacrimógena fue realizado de manera indiscriminada y desproporcionada, fuera de los márgenes legales. La resolución sostiene que el impacto en la cabeza provocó lesiones graves y un daño neurológico permanente, además de un importante sufrimiento emocional que deberá ser reparado de forma integral. Asimismo, la Corte estableció que Carabineros no logró acreditar el uso de la fuerza, que éste se ajustara a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para este tipo de procedimientos. Como consecuencia de estos antecedentes, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización de 60 millones de pesos por concepto de daño moral, sin perjuicio de las acciones que eventualmente puedan ejercerse para determinar responsabilidades individuales. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvo que el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, debería regresar al gobierno y recibir disculpas públicas si se confirma que el resultado positivo del examen de droga fue un error. Hay más detalles. Jorge Alessandri afirmó que si la contramuestra demuestra que el examen positivo por consumo de drogas no era correcto, Juan Pablo Rodríguez tiene pleno derecho a reincorporarse al Ejecutivo siempre que así lo desee. El parlamentario señaló que también correspondería ofrecer disculpas públicas al ex subsecretario, asegurando que la situación ha significado un momento complejo tanto para él como para su familia. El presidente de la Cámara reconoció que en lo personal habría esperado el resultado de la contramuestra antes de concretar la salida del autor
autoridad, aunque admitió que existían consideraciones políticas relacionadas con la tramitación de proyectos relevantes. Durante la entrevista, Alessandri también respaldó la iniciativa del gobierno que busca establecer el test de drogas como requisito para las autoridades públicas, señalando que existe un amplio consenso político sobre esa materia. Finalmente abordó el avance de la mega reforma, indicando que espera contar con los votos necesarios para su tramitación en los próximos días y valoró el mecanismo de compensación destinado a los municipios por la exención del pago de contribuciones. Primero los alcaldes que pidieron la compensación, ya lo ha dicho Quirós de una forma bien dura, el ministro de Hacienda, si no quieren la compensación que pidieron, bueno, no se hará y ya está, ha dicho el ministro Quirós. No es tan simple como ya está, porque hay municipios que la necesitan. Ahora, ¿quién tiene que convencer? Los alcaldes por una parte, la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, que es la que existe para eso, para coordinar los votos y para coordinar la relación con el Parlamento. Y por supuesto que cada uno de los jefes de bancada también tendrá que hacer lo suyo. Yo entiendo que los votos de la UDI, uno que faltó por ausencia, sí, otro porque no estaba convencido, ya se han ido convenciendo y para el martes 4 de agosto estarían los votos. Estamos en la compañía de Puranoticia.cl en Hora de Noticias. Hacemos el primer alto de la jornada y estamos de vuelta con más informaciones. Espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Noticias, decíamos que ya estamos de regreso en Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. En el 102.5 ustedes nos escuchan en la señal radio para toda la quinta región de Valparaíso. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Valparaíso reduce tiempos de espera para obtener y renovar licencias de conducir con nuevo punto en Mercado Puerto. Incendio destruyó una vivienda durante la madrugada en el Cerro El Litre en Valparaíso. Reapertura de la avenida Altamirano en Valparaíso queda en manos del MOP tras daños provocados por el sistema frontal. Sismo de mediana magnitud sacudió esta mañana la región de Valparaíso. Se localizó en el Tabo. Violenta riña termina con un hombre muerto tras ser atropellado en Puchuncaví. PDI detuvo a 2 personas por homicidio. Capturan a sujeto acusado de brutal homicidio ocurrido en la plazoleta en Yayay. Familias afirman que formalización de funcionarios de CONAF no basta. Exigen investigar a más autoridades por tragedia del año 2024. Gobierno descarta privatizar Codelco, pero se abre a vender algunos bienes que son prescindibles. Poder Judicial bloquea acceso de abogado que presentó más de 38.000 escritos con inteligencia artificial. Detectives de la Brigada de Homicidio. Vamos a entrar en el detalle de las informaciones y ya estamos en contacto con Grace Moya. Ella es médico veterinario del Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Viña del Mar. En esta entrevista vamos a abordar la alerta sanitaria por el virus Anta, que está también penando en nuestro país. Enfermedad transmitida principalmente por el ratón colilargo y también por factores que aumentarían el riesgo del contagio. Las medidas preventivas que deben ser adoptadas por la comunidad y también el rol de la educación sanitaria para evitar nuevos casos. ¿Cómo está, Gracie? Buenas tardes, bienvenida a Hora de Noticias. Buenas tardes, Ricardo, muchas gracias. Gracie, Gracias. Vamos a comenzar con este tema que también es sumamente importante para la comunidad, pero las familias en sí. Chile se encuentra en este momento bajo una alerta sanitaria por el virus Anta, que pensábamos que ya se había ido, sobre todo desde Atacama hasta Magallanes. ¿Qué significa esta medida y por qué se decidió, en todo caso, a reforzar la vigilancia para este periodo? La vigilancia se refuerza porque ya viene la temporada alta, que es de primavera-verano. Ya a partir de septiembre la comunidad empieza ya a salir más a la intemperie, al aire libre, y pueden encontrarse con estos roedores. Y hasta la fecha han habido 46 casos de contagios en Chile con respecto a este roedor,
en el cual han habido 18 decesos. Por eso se llama a la prevención y a la rápida respuesta y emitieron esta alerta sanitaria. Gracie, porque usted me habla de los contagios, pero voy a entrar en el área más chica tal vez. ¿Cómo sé yo que estoy contagiado con el virus? ¿Cuáles son los síntomas que me pueden advertir que ya estoy ahí con el virus del ratón de cola larga? Cuando la persona está contagiada presenta como una especie de resfrío, altas temperaturas, dolor, cefalias, en el cual lo principal es saber que estuvieron en contacto con roedores para tener sospecha que el virus anda. Es decir, si una persona estuvo desmalezando el patio, estuvo en una bodega que estuvo cerrada mucho tiempo, lo más probable es que haya estado en contagio con las heces o las excretas del ratón. Con el virus ingresa a través de la nariz porque el virus se seca junto con la orina y estas pequeñas partículas ingresan al sistema respiratorio y dependiendo de la cantidad de la inhalación que tenga, es cuánto va a tener la exposición. Por lo tanto, si nosotros tenemos una persona de que estuvo un largo periodo de tiempo, inhaló muchas partículas, va a tener una respuesta más rápida del virus. Estamos y con vamos a Gracie tener Moya. Perdón, diga nomás, siga. El vaso. Sí, vamos a tener un proceso de como de resfrío y después empieza ya como hemorragias, empieza como un dolor ya más constante. Podemos tener hasta diarreas en este proceso. ¿Y qué es importante ahí? La anamnesis, saber que la persona estuvo expuesta a un lugar que reúne las condiciones adecuadas para tener este virus, que estuvo en la presencia del ratón en bodegas, en lugares desmalezados, en zonas donde estuvieron recolectando frutos, que hayan estado en contacto probablemente con el roedor, con las orinas del roedor. Estamos con Gracie Moya, ella es médico veterinario del Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Viña del Mar. Gracie, ¿cómo sé yo que hubo gente, que hubo tal vez actividad de los roedores en un lugar que visito esporádicamente y que me pueda contagiar? Eso es una de las partes más importantes del comienzo de este virus. Exacto, si tenemos casas cerradas, bodegas, lugares donde estuvimos, que no estuvieron por largo tiempo las personas, ventilar 30 minutos, si vemos presencia de fecas o lugares que sabemos que son endémicas del virus Anta, tenemos que tener esta precaución, usar mascarilla, usar guante, aplicar cloro, sanitizar la zona, no barrer en seco, siempre aspersar líquido, principalmente con cloro, para disminuir la probabilidad de que tengamos el virus o lo podamos eliminar. Cuando están estas bodegas, saber que hubieron roedores alrededor o tenemos basura, sectores con basurales, zonas rurales, tenemos la probabilidad de tener el colilargo. Perdón, ahí usted dice zonas rurales. En la zona urbana es imposible que entre este virus, que entre este ratón. Podemos tener. Exclusivamente de zonas podemos rurales. tener. Porque cada vez más las poblaciones están llegando más a zonas que están, que principalmente eran rurales. Está llegando la población, por lo tanto estamos subiendo que estos roedores están llegando o por la falta de alimento o el exceso de lluvia en esta época, las madrigueras se inundan, por lo tanto los ratones buscan un lugar que esté seco como bodegas, casas, y tenemos el riesgo de que ellos lleguen, el mismo caso de los incendios. También genera de que ellos pierdan sus madrigueras, sus zonas, los árboles, y se va a generar que estos vayan a las zonas que son más pobladas. El riesgo es menor en zonas urbanas, pero cabe la posibilidad. En las edades, Gracie, porque aquí tenemos que ver que no solamente la gente adulta, creo que en la gente menor, los niños, los infantes, también están bastante expuestos porque además que están más a ras de piso. Exacto, es la persona que está en contacto. Nosotros tuvimos el caso ahora en Hijuelas, una niña de 5 años estuvo en contacto con la excreta del ratón y de hecho falleció. Una zona como Hijuelas, que es semiurbana, semirural, puede ser cualquier edad. Si la persona está más inmunodeprimida, tiene mayor riesgo de contagio, de que la enfermedad avance más rápidamente. ¿Qué factores explican que el virus Anta, Gracie, siga siendo una preocupación sanitaria en nuestro país, especialmente en determinadas épocas del año?
Porque es una enfermedad endémica que está aquí en Chile desde el año 93, 95, que se reportaron los primeros casos, y tenemos a lo largo de todo el país, tenemos la presencia del roedor, hay estudios epidemiológicos que indican las ciertas zonas que tenemos mayor predisposición, o tenemos a veces otros roedores de los arborícolas que se generan este contagio y que son reservorios del virus. Siempre si vamos a tener el ratón, el Oligomysoris, vamos a tener un caso de lo más probable de anta, porque ellos son reservorios de este virus. Conversamos con Gracie Moya, ella es médico veterinario del Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Viña del Mar. Gracie, ¿cómo se transmite el virus anta y cuál es el rol que puede cumplir, en este caso, el ratón colilargo como el principal reservorio de esta enfermedad acá en nuestro país? Donde esté el ratón tenemos la probabilidad de tener el virus, como les decía, bodegas, trabajadores forestales, personas que se dedican al área o personas que van a camping, podemos estar en contacto directamente con el roedor. Este llamado no es a tenerle miedo al roedor, sino tener las medidas preventivas adecuadas, el uso de cloro, si van a podar árboles, que sea con mascarillas, que tener el uso de guantes o aplicar sanitizante en la zona. Si tenemos una casa que tenemos abandonada durante el invierno, lo más probable es que los roedores busquen cobijo en esos sectores, y una vez que nosotros vayamos a esas casas, ventilarla 30 minutos, usar mascarilla, usar guantes. Son medidas básicas de higiene o de prevención en las cuales podemos disminuir la prevalencia del virus o los contagios. Aquí en Chile nosotros tenemos, este año ya van 46 casos, con 18 decesos, que es un aumento. El año pasado tuvimos a la misma fecha 44, durante el año tuvimos 44 casos, y estos van en aumento. ¿Por qué? Porque la población se siente más confiada también, pero tenemos el riesgo de este tipo de enfermedades, las cuales tenemos que tener la prevención adecuada. Gracie, ¿solamente las fecas o también aquí la orina puede ser importante? Porque hablamos de las fecas de los colilargos, pero ¿la orina también puede ser un efecto? Feca, orina, saliva. Feca, orina, saliva, es poco probable que nos muerda uno de estos roedores, pero cabe la posibilidad, pero principalmente son las excretas del roedor. Que estén, si nosotros tomamos el agua de un balde en lo que estuvo un roedor tomando también, podemos tener el virus. La orina que se seca sube como partículas a la nariz, nosotros aspiramos esas partículas y es lo que nos contagia. O las fecas cuando se secan también se destruyen y estas partículas ingresan vía nasal, generando el síndrome cardiopulmonar. Sí, los roedores muertos también son potentes en este contagio, ¿no? Que uno puede decir, no, está muerto, pero también ahí hay se expele... Puede haber una probabilidad. Claro. Porque es una exposición. Si el roedor está recientemente muerto, podemos tener esa exposición, o si son varios también, puede haber el caso. Es poco probable, pero puede ser. Sí, pero mejor prevenir que lamentar, ¿no? Exacto, lo mismo del virus Andes. Esa es una variante que tenemos, que se nos dio hace poco con el crucero, en el cual hubieron contagios de persona a persona, y esa es una variante del virus anta. ¿Y cuál es en la cual es poco probable, pero ocurre. ¿Cuál es la igualdad ahí? Porque hay como que para tal vez el anta ya lo conocemos bien, pero este otro no es tan común ni tan popular. ¿De dónde, cómo viene? Ya usted dice que a través de las embarcaciones, pero ¿cómo se puede transmitir este contacto? ¿A través del ratón también? Es una variante, sí, es un roedor, en la cual, en el caso del crucero, fue un ornitólogo el que estuvo expuesto a este roedor en cierta zona porque él estaba haciendo avistamientos, y en la cual estuvo en áreas forestales, estuvo cerca del ratón, y este fue el que fue al buque y estuvo en contacto directo con varias personas, y ahí generó el contagio, que es una variante, es rara, pero es probable que ocurra, pero no está en una zona delimitada, que es más al sur. Gracie, voy a seguir con este tema que es tremendamente importante. Desde la mirada veterinaria, ¿qué rol cumple el control de los roedores, la prevención y la educación de la comunidad para disminuir los riesgos de este contagio? De la mirada epidemiológica, nosotros tenemos varios casos. La zona es endémica. En Chile tenemos, en Europa hay, en América general hay, tenemos reportes de 188 casos. A nivel de América, en 2023 hubieron 1.800 casos en Europa. Por lo tanto, es un virus que está presente, pero se llama la prevención.
el evitar este tipo de conductas, el no uso de guante, el no uso de mascarilla, podemos disminuir los casos con esto. La socioeducación es muy importante también, el saber, el tomar las medidas adecuadas, que es llamar a la prevención, y es lo que está haciendo el gobierno, está llamando a prevenir y a tener una rápida respuesta para no tener aumento de contagios. Por eso Gracie, se llama la vigilancia y a la prevención. Sí, una pregunta que nació aquí en el estudio. ¿Los animales se pueden contagiar también del virus? No, no hay casos reportados, Ya, solamente a humanos. Ok. Entonces era como la duda, la Solamente interrogante humano. que nos quedó. ¿La puedo sacar un poco del virus e irnos un poco a los animales que han sufrido las inclemencias del tiempo en estos últimos frentes de mal tiempo que tuvimos? Que sobre todo los perritos de la calle, los gatos que son un poquito más callejeros, ¿qué probabilidades de enfermedades tienen? No hablemos del virus Anta, quiero que usted como veterinaria me dé un vistazo, un pantallazo de qué sucede con los animales cuando tenemos estos frentes de lluvia, pero también de luego vienen las bajas temperaturas. Entonces, aquí Claro, también y los la animales enfermedad tienen... respiratoria. Correcto, a eso quiero que llegar un poco. Sí, cuando los perros, sobre todo los que se mojan, ellos están acostumbrados quizá al frío, pero el mojarse ya nos lleva a tener un aumento de resfrío en estos animales. Si son animales callejeros o son de casa que estuvieron en el patio, van a empezar con tos, con enfermedades respiratorias, con flemas, y ahí es importante llevarlo a un centro asistencial, a un médico veterinario, para que les den los medicamentos adecuados. Si ven que el perro está tosiendo constantemente, si tiene una respiración más agitada, una disnea, se va a generar un resfrío en nuestros animales. ¿El perro es más En los cuales proclive tenemos que... que el gato? Sí. No, el gato también, pero los gatos, claro, se esconden más, es más fácil para ellos esconderse en ciertos sectores. En cambio, un perro que está en un patio y no tiene un techo o un lugar donde cobijarse con el frío o la lluvia, les va a costar más que a los gatos. Por eso es mayor la probabilidad en caninos. Hay muchos, nosotros los humanos, yo tengo una perrita, soy más de tenerla en interior. También estos cambios de temperatura pueden perjudicar los animales, a los perritos, a los gatos, qué sé yo, que son más caseros, pero de Exacto. pronto tienen que salir a la humedad. Sí, puede afectar el frío que les entra en la nariz directamente, va a generar de que tenga una secreción nasal, o cuando están muy tapados también hay que tener cuidado con las enfermedades por humedad, porque normalmente en invierno le colocan el chalequito que está todo el invierno, pero podemos tener el riesgo a que esa humedad se genere ácaros, generar ácaros o hongos en la piel de estos animales. Por lo tanto, ahí también es ventilar un rato esos chalecos, no generar que siempre estén con ellos, porque va a generar un cambio en la microbiota de la piel del animal. Gracie, queremos agradecerle por este contacto y por estos datos tremendamente importantes para la comunidad con respecto al virus Anta y también a lo que son los animalitos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Que buenas tengan una tardes. buena tarde. Igual. Hasta luego. Gracie Moya, médico veterinario del Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Viña del Mar, estaba con nosotros aquí en Hora de Noticias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Nos vamos de inmediato hasta la región de Atacama. A esta hora habla el presidente de la República, José Antonio Kast. Escuchemos. 375.000 pesos y el 1,5 millones que va directamente a las personas afectadas, pero es fundamental levantar esa información para focalizar la entrega de los recursos. Ya en Penco se han entregado, el día de hoy se están ya concretando, de aquí al viernes se van a haber concretado cerca de 3.400 entregas de estos beneficios a partir de las fichas FIBE. El día lunes ya comenzarán a entregarse parte de las 6.000 que vienen a continuación. Y ahí, de nuevo, agradecer el trabajo de cada uno de los municipios y la solidaridad de municipios que no son de la provincia, que son de la región, pero que han acudido con sus funcionarios a levantar la información en cada una de estas comunas. Esto es un continuo. Tuvimos una anticipación en el uso de los recursos, cosa que aprendimos también de los desastres de Valparaíso y de Biobío, que por temas administrativos los recursos llegaban después de que ocurría la emergencia. En reunión con los gobernadores
de las distintas regiones pudimos anticipar los decretos de emergencia, cosa que el 2% del presupuesto regional pudiera utilizarse rápidamente. Lo ha señalado el gobernador, esos recursos ya se utilizaron y ayer cada alcalde iba mencionando los recursos que se iban disponiendo para cosas que uno podría considerar que son elementales, combustible para las horas de maquinaria. Hay muchas personas que nos han facilitado maquinaria, pero requiere combustible, operarios. Bueno, todo eso se pudo gestionar. Kits rápidos de techo para algunas viviendas más afectadas. También ya se dictó el decreto de emergencia que le da continuidad a este primer decreto para poder ir abordando obras algo mayores. También se decretó la alerta sanitaria. Estuvimos aquí con la ministra de Salud. De hecho, han estado en la región 8 ministros desde que ocurrieron estos lamentables hechos del tema climático, de distintas carteras, para ir viendo en terreno cómo enfrentar rápidamente cada una de las dificultades. También se decretó la emergencia agrícola para activar todo lo que estamos viendo en destrucción de campos, de canalización, como nos lo ha hecho ver la senadora. Eso requiere y va a requerir una inversión mayor. Hoy día tenemos que enfrentar la emergencia. También se está analizando el tema de la pesca artesanal, que también se nos ha señalado que no solamente la afectación de las pequeñas embarcaciones, sino también a las personas que viven de la recolección de las algas, que han visto muy afectado el borde costero, y también el plan minero, porque aquí la pequeña y mediana minería requiere una ayuda adicional. Se han hecho varios acuerdos público-privados, agradecer a las distintas empresas que han colaborado en esto. Ayer se hacía un reconocimiento en la región al tema del suministro eléctrico por parte de la distribuidora y también al tema de las aguas, por parte de quien tiene a cargo la concesión de aguas, que ha ido avanzando rápidamente. Ayer tuvimos la buena noticia de que ya Freirina y hoy día Huasco tenía disponibilidad de agua en las casas, salvo en las zonas rurales donde están los APR, que van a requerir un tratamiento especial, y también una buena noticia para esas dos comunas en temas de cobro de cuentas de consumo de agua. Como les digo, son etapas distintas: la anticipación, el tema de la gestión de la emergencia, la evaluación de los daños, es algo que también toma un tiempo para hacer las cosas adecuadamente, y después, como todos ustedes saben, la reconstrucción. Y en esto también ser muy claros: los planteamientos que nos han hecho los alcaldes, los parlamentarios, van a ser recogidos, tanto ahora con el fondo de donaciones para la reconstrucción, que es algo que también se necesita porque hay muchas personas que quieren colaborar y habían limitaciones en el tema de las donaciones para fondos de reconstrucción. Eso está operando. Ha llegado también parte de ayuda internacional, del BID de la CAF, que se está canalizando para levantar información para después hacer una buena reconstrucción. Y hacerle seguimiento a cada una de las obras mayores que se van a tener que hacer. Son palabras mayores en cuanto a los recursos, pero queremos decir que los recursos van a estar. Esto va a requerir cierto esfuerzo del Estado, pero no vamos a cejar en lograr recuperar y mejorar algunas de las obras civiles que se han perdido con este efecto climático. Solicitarles a los parlamentarios también que nos colaboren siempre a transmitir la información, a dar cuenta del estado de la nación en temas presupuestarios. Hemos tenido la colaboración de todos, le agradecemos a cada uno de los parlamentarios su colaboración, y ahora quiero dejar con ustedes al ministro de Hacienda, para que hable más de las cosas concretas en temas de ayudas focalizadas en este tiempo, y también de cómo vamos a enfrentar a futuro la reconstrucción. Después le voy a dar la palabra al ministro de Vivienda, que nos acompaña, al subsecretario de Obras Públicas, luego le vamos a dar la palabra al gobernador, al alcalde, que además es el presidente de la Asociación de Municipios Locales. Y una vez eso, si hay consultas técnicas, vamos a pedir que se las hagan a los que estamos acá, y si después hay otro tipo de consulta en otras materias, vamos a hacer una segunda
un segundo punto de prensa, para ahora abocarnos solamente a la emergencia. Ministro. Estaba hablando el presidente de la República, está en las zonas afectadas de Atacama. Vamos a escuchar a esta hora al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Saludo primeramente al general que hace anfitrión en este recinto y ha conducido muchas de estas operaciones tan importantes hoy día para la región. Saludo también a los parlamentarios presentes, a la senadora Prevost en particular, con quien hemos estado conversando muchos temas de futuro de cara a esta situación. Los diputados de distintos sectores. Al país le gusta vernos así, le gusta vernos unidos cuando hay problemas y tenemos que enfrentarlos mancomunadamente. Saludo a las autoridades, a los alcaldes y desde luego al gobernador, con quien también estuve recientemente conversando estos temas. Quisiera hacer una muy breve referencia a un tema primero conceptual, y que es bueno tener claridad. Hay una primera etapa de desembolsos de recursos que corresponde a lo que llamamos emergencia, ¿no? Hay una solución inmediata de rescate, recuperación de vivienda o de apoyo a las familias. También hay situaciones inmediatas de recuperar la conectividad, ¿no? De temas sanitarios, de agua. Pero después de la emergencia viene la reconstrucción, ¿no? Y no queremos que ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones, donde las reconstrucciones se postergan infinitamente, las soluciones provisorias se hacen definitivas y no se vuelve a rescatar lo que eran las ciudades o lo que eran los pueblos. Por lo tanto, acá tenemos un compromiso de emergencia y de reconstrucción. Quisiera señalar que desde las responsabilidades que me corresponden como ministro de Hacienda, los recursos para la emergencia y los recursos para la reconstrucción van a estar. Yo quiero decir inequívocamente, que se escuche claro, van a estar. Quiero decir también que desde la responsabilidad que me corresponde, siempre vamos a actuar con responsabilidad fiscal. Que si hoy día tenemos alguna holgura, como para salir a responder por las emergencias inmediatas, es porque hemos sido austeros y responsables antes. En estos 4 meses que llevamos gobernando, y aprovecho la presencia de los parlamentarios aquí presentes, porque vamos a tener que trabajar juntos en la ley de presupuesto, que vamos a enviar prontamente, y vamos a tener que juntos, desde los distintos sectores, poner las prioridades que corresponden para priorizar esta inversión y esta regulación, y vamos a tener que hacer ahorros en otras partes, ¿ah? Es lo que corresponde hacer si uno quiere enfrentar responsablemente esta situación. Voy a hacer una breve referencia a algunas cosas ya señaló el presidente, de los recursos que han estado disponibles desde que comenzó esta situación. El buen uso de esos recursos no depende tanto del Ministerio de Hacienda, sino de que de cada ministerio, y en esto el gobierno actúa siempre como equipo, bajo el liderazgo del presidente y siempre en interacción con las autoridades locales, sean estas gobernadores, alcaldes o parlamentarios, que están más cerca de la realidad que se quiere atender. Desde que partió la emergencia, y concentrándonos solo en la emergencia, accidente de la reconstrucción, se dictó rápidamente la resolución que permitía el uso flexible del 2% de emergencia para los gobiernos regionales. Eso se hizo con mayor prontitud, con la mayor prontitud. Desde el Servicio de Impuestos Internos se dictó inmediatamente la resolución que permitió a todas las empresas de las comunas afectadas, que ya suman más de 100, postergar el pago del IVA que correspondía este mes hasta octubre sin multas ni intereses. Se tomaron las decisiones inmediatas para poder otorgar beneficios tributarios a quienes concurran con donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción, beneficios tributarios muy directos que incentivan ese tipo de donaciones. Se concretó también con muchísima rapidez las ayudas y aportes no reembolsables provenientes del BID, de la CAF, $500.000 en el caso primero, 100.000 en el segundo, parte de los cuales nos interesa mucho poder usarlos con apoyo técnico para catastrar y definir todo el daño que ha ocurrido, de modo tal de poder después iniciar un proceso de reconstrucción lo más técnico posible y desde luego
pudiendo a lo mejor hacer las cosas mejor y que no nos vuelvan a pasar algunas desgracias que han ocurrido. También, a través del Ministerio del Interior, se dispusieron los recursos para el bono de recuperación inmediato, monto libre de disposición a ser entregado a las familias, de entre 375.000 y 1,5 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación de cada uno de los hogares. También una línea que se activó desde Cercotec, Corfo, un subsidio de restitución de bienes materiales para las pequeñas empresas por hasta 10 millones de pesos, previo catastro de la ficha de emergencia de esas empresas. En la medida que continúen habiendo necesidades inmediatas, se continuarán haciendo los ajustes y flexibilizaciones presupuestarias para ir supliendo estas necesidades. Y así terminar, una vez que pasen estos fenómenos, con las soluciones más urgentes abordadas. Pero lo importante después va a ser la reconstrucción. En materia de reconstrucción, tuvimos una muy buena conversación con la senadora en el Congreso, estuvo transmitiendo de las buenas y malas experiencias de lo que fue la reconstrucción anterior. También con el gobernador estuvimos conversando lo mismo el día de ayer. Se impone en esta región, al menos por lo que he podido conocer, que instituyamos una mesa donde participen distintos actores, ojalá actores que vivieron el periodo anterior también, para poder aprender, definir bien los recursos, cuánto, para hacer qué, cómo y cuándo, en esos términos, y con esos recursos bien definidos poder llegar a la ley de presupuesto para disponer en 2027 de una reconstrucción que ojalá sea lo más rápida posible. Reiterando en esta materia el llamado a los parlamentarios de distintos sectores que están acá a que trabajemos juntos persuadiendo a sus colegas de lo importante que es esta necesidad hoy día de atender. Así es que esto también se combina con otra iniciativa que iba en paralelo, partió antes de la solución climática, que es una línea de 52.000 millones de pesos para activar el empleo en distintas regiones, que también se ha activado, algunas regiones disponían ya de recursos, otras tuvieron que ser suplementados. Y bueno, reiterar que el gobierno trabaja como equipo, se ha estado actuando bajo el liderazgo del presidente de la República, que ha estado en terreno en todas estas situaciones. Agradezco enormemente la presencia de todas las autoridades acá. Chile se reconstruye entre todos. Gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahí estamos en la región de Atacama, donde hubo bastante afectación por los temporales acaecidos la semana pasada. Estaba el presidente de la República y sus ministros, además de algunos senadores y diputados. Los escuchábamos en esa información. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en un nuevo bloque de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lee. www.puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar los titulares de esta edición. Valparaíso reduce tiempos de espera para obtener y renovar licencias de conducir con nuevo punto en Mercado Puerto. Incendio destruyó una vivienda durante la madrugada en el Cerro El Litre en Valparaíso. Reapertura de la avenida Altamirano en Valparaíso queda en manos del Ministerio de Obras Públicas tras daños provocados por los sistemas frontales. Un sismo de mediana magnitud sacudió esta mañana la región de Valparaíso. Se localizó en el Tabo. Violenta riña termina con un hombre muerto tras ser atropellado en Puchuncaví. La PDI detuvo a 2 personas por homicidio. Capturan a sujeto acusado de brutal homicidio ocurrido en una plazoleta en la comuna de Yayay.
Familias afirman que formalización de funcionarios de CONAF no basta. Exigen investigar a más autoridades por la tragedia del año 2024. Gobierno descarta privatizar Codelco, pero se abre a vender algunos bienes que son prescindibles. Poder Judicial bloquea acceso de abogado que presentó más de 38.000 escritos con inteligencia artificial. Vamos a ir al detalle de informaciones. Sofía Salas es docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, además de especialista en análisis de dilemas éticos vinculados a la salud. La medicina también, las decisiones clínicas. En el marco del debate por el proyecto denominado Escucha su corazón, que propone que las mujeres que acceden a un aborto bajo las 3 causales puedan escuchar previamente los latidos del feto, vamos a abordar las implicancias biotécnicas, médicas y también sociales de esta iniciativa. Y saludamos a Sofía, bienvenida a punanoticia.cl. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sofía, para comenzar, ¿cómo analiza desde la bioética este proyecto Escucha tu corazón, que busca que las mujeres escuchen los latidos del feto antes de acceder a un aborto en las 3 causales? Bueno, en primer lugar, uno debiera considerar que la actual legislación señala que a la mujer se le debe ofrecer distintas alternativas, como por ejemplo, poder ver la ecografía, escuchar los latidos, tener algún recuerdo al momento del nacimiento, se le debe preguntar si va a querer o no querer un rito funerario, para darle opciones para que tome una decisión más informada. Pero lo que tiene este proyecto de complejo, a mi juicio, que en vez de simplemente ofrecerle como una alternativa más, si acaso quiere o no escuchar los latidos, se lo impone, porque si la mujer se niega a escucharlo, el médico deberá entonces negarse a realizar el procedimiento. Entonces ahí da la impresión que lo que se busca lograr no es tanto respetar y proteger la autonomía de esa mujer, sino que manipularla, por así decirlo, para que rechace el procedimiento de aborto que ella había solicitado. Y eso me parece que es improcedente, porque vulnera la autonomía, es ponerle un mecanismo de coerción a una decisión que ya es difícil, y también obliga al médico, que no es objetor de conciencia, a ir en contra de una ley que permite el aborto, porque tendría que rechazar hacer el procedimiento si ella no quiere escuchar los latidos. Sofía, ¿qué elementos éticos pueden entrar en tensión cuando se plantea incorporar este tipo de medidas dentro del proceso de la decisión importante también de una mujer tener o no tener? A ver, yo creo que es importante separar en este punto la discusión más general sobre los aspectos éticos del aborto, que eso de alguna manera es una discusión recurrente cuando surgen iniciativas de aborto libre. Pero acá simplemente nos atenemos a una situación muy específica, en un contexto de 3 causales bien acotadas. Y ahí uno dice, se vulnera la autonomía porque yo la voy a presionar para que esté obligadamente dispuesta a escuchar los latidos, en una decisión que desde el punto de vista, si es que ese fuese el objetivo de proteger la vida del embrión o feto, si uno ve sobre todo la causal 1, que es incompatibilidad con la vida materna, riesgo de vida de la madre, o 2, incompatibilidad con la vida fetal extrauterina, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y en la causal 3, que es donde tenemos un embrión que puede ser viable y tener un futuro promisorio, estaríamos obligando de alguna manera a la mujer a respetar esa vida en base a presiones. Entonces a mí me parece que uno dice, ese proyecto tal como está no le produce ningún bien a la mujer, por el contrario,
forzarla a escuchar los latidos si ella no quiere le produce un daño, no maleficencia, altera de alguna manera el proceso de consentimiento informado, que siempre debe ser no directivo, sin coerción, por lo tanto vulnera la autonomía de esa gestante. Y también uno puede ver que el trabajo clínico, médico, también se ve dificultado porque impone presiones a una decisión de un encuentro clínico que debiera considerar el respeto absoluto a esa gestante. Estamos conversando con Sofía Salas, es docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, además de especialista en el análisis de dilemas éticos vinculados a la salud, la medicina y las decisiones clínicas. Sofía, quienes impulsan esta iniciativa señalan que busca entregar más información antes de tomar una decisión. ¿Puede considerarse tal vez una herramienta de información médica o podría transformarse en una forma de presión hacia, este caso, la paciente? Tal como está, es más bien una forma de presión. Si simplemente fuera preguntarle, ¿quiere usted escuchar los latidos o no? Uno dice, estoy respetando realmente y dándole más opciones a esa mujer que tal vez puede estar en un proceso de discernimiento si quiero esperar más tiempo o no. Pero es un proyecto que de base copia algunas iniciativas parecidas en un contexto de aborto libre en estados de Estados Unidos que son bien restrictivos a la práctica del aborto. Y lo trasladan acá cuando las causales son bien distintas. Ahora, yo también creo que es bueno que, por ejemplo, en la causal 2, yo trabajé 15 años en un servicio de obstetricia y ginecología y en ocasiones veíamos en el seguimiento de la mujer que tenía causal de malformación incompatible con la vida, que al hacerle la ecografía confirmatoria el feto ya no tenía latidos. Entonces esa es una información que puede ser relevante que la mujer lo tenga, porque la carga moral para algunas mujeres de hacerse un aborto, de provocarlo directamente, no es lo mismo que si el aborto fue espontáneo. Entonces yo diría, eso requiere una sintonía fina, por así decirlo, entre el equipo tratante y la gestante que está en situaciones particulares muy difíciles y complejas. Sofía, desde el punto de vista clínico, ¿qué rol tienen actualmente los equipos médicos al momento de poder acompañar a una mujer que enfrenta algunas de estas 3 causales de aborto legal en nuestro país? Yo creo que es fundamental la existencia de equipos médicos, sobre todo el equipo biopsicosocial que procura el acompañamiento a las mujeres de tal modo de apoyarla en la decisión que ella quiere tomar. Y junto a ello, que habitualmente es psicólogo, asistente social, está el equipo clínico, el médico que hizo el diagnóstico, el médico que está haciendo todo lo posible para que esa gestante no fallezca si estamos viendo la causal 1. Y eso requiere mucha confianza de parte de la mujer hacia sus médicos tratantes y todo el equipo, porque obviamente no solamente un equipo médico, hay matronas, hay enfermeras, psicólogas, dependiendo del caso. La mujer en una situación muy vulnerable, de mucho temor también, y también voy a decir de bastante pena, porque las causales 1 y 2 suelen ser embarazos muy deseados. En algunas mujeres tal vez la última oportunidad de ser madre biológicamente relacionada con esa criatura, y ve que ese proyecto que había construido no puede llegar a buen puerto. Entonces requiere contención emocional, requiere apoyo, pero no que la estén, entre comillas, castigando, imponiéndole, en este caso, escuchar los latidos o ver la imagen ecográfica si eso no es lo que ella quiere. Sofía. Pero yo creo que
Sí, perdón. Sí, no, es que me había hecho el punto. Yo iba para continuar con las preguntas, porque ¿existe alguna evidencia internacional sobre el impacto que tienen este tipo de intervenciones, como escuchar los latidos fetales en lo que puede ser la decisión final de una mujer? Que yo sepa, no, pero lo que sí, si tú fuerzas a la mujer a escuchar los latidos o ver las imágenes de la ecografía, le estás añadiendo un peso adicional a una decisión que es muy difícil. Entonces yo no creo que vaya a revertir la decisión. Imaginémonos en el caso de riesgo de vida de la madre, vamos a esperar que la mujer fallezca mientras escucha los latidos sin atenderla. Entonces yo creo que es un proyecto ideológicamente mal planteado. Y es probable, como lo señaló la senadora Osandón, que cuando ella lo patrocinó, lo había leído por completo. Sí, entonces nos yo había creo quedado pegada que, la imagen, Sofía, así que siga nomás con su... Ya, perdón. Que yo creo que ahí convendría que quienes propulsan esta idea puedan realmente declarar qué es lo que quieren lograr. La senadora Kaiser, por ejemplo, señaló que buscaba que con este proyecto, que a juicio de ella debía ser impulsado fuertemente por el gobierno, se revirtiera la baja de la tasa de natalidad. Pero eso realmente no tiene ni un sentido. Los números no dan, ni siquiera si todas las mujeres en causal de interrupción se les negara el acceso, se movería en 1/10 la baja tasa de natalidad. Entonces a mí me preocupa que hayan razones encubiertas para propiciar un proyecto que está mal formulado, porque va en contra de, por ejemplo, la ley de derechos y deberes de los pacientes, porque la persona tiene derecho a recibir la información, pero tiene derecho también a no querer saber. No la puedo forzar a recibir un diagnóstico adverso si ella no quiere recibirlo. Sofía, bueno, finalmente, ¿qué elementos cree usted que deberían estar presentes en la discusión pública para poder evitar que este tema se transforme solo en una confrontación política más que humana y social, y que permita un debate que esté bien informado? Yo creo fundamental que se transparente desde dónde surge este proyecto, pero también que los parlamentarios se den un tiempo antes de tener este tipo de iniciativas, de haber conversado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer. Me ha sorprendido mucho que ambas ministras hayan estado absolutamente silenciosas respecto de este proyecto, y me costaría pensar que una ministra como la doctora Chomalí pudiera estar de acuerdo con una medida de esta manera. La sociedad civil, el colegio médico, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, todos se han manifestado en contra de este proyecto. Entonces yo creo que no tiene ninguna alternativa de llegar a buen puerto, y espero que no siga su trámite legislativo. Sofía, agradecerle por este contacto y por dejarnos tal vez para muchos y muchas, porque este es un tema que, aunque es para la comunidad, se enfrenta más hacia la mujer. Entonces dejarnos un poco más claro estos temas que se convierten al final en una polémica o una confrontación política más que humana. Así es. Y muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted. Sofía Salas, docente e investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Vamos a hacer un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees, nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gusta. También saludamos a quienes nos escuchan a través del 102.5 en toda la quinta región de nuestro país,
región de Valparaíso. Vamos a ingresar con más informaciones porque el gobierno presentó su plan de infraestructura 2026 buscando crear más de 246.000 empleos. Los ministerios de Obras Públicas y Transportes van a ejecutar una millonaria cartera para tener proyectos e impulsar la economía y también poder generar nuevos puestos de trabajo en nuestro país. Revisemos el detalle. El gobierno presentó un plan de inversiones en infraestructura pública que busca generar más de 246.000 empleos durante la actual administración mediante una cartera de proyectos impulsada por los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. El viceministro Luis de Grange informó que el Ministerio de Obras Públicas ejecutará inversiones cercanas a los 15.000 millones de dólares, lo que permitirá crear alrededor de 180.000 puestos de trabajo. Chile necesita seguir creciendo, recuperar nuestro dinamismo, nuestra economía, el desarrollo y darle más oportunidades de trabajo para las personas, para las familias. Cuando hablamos de crecimiento, por supuesto que una de las políticas públicas que más impacto y más sentido nos hace como gobierno es el avance en obras de infraestructura que son intensivas en materia de mano de obra, es decir, obras que requieren la participación de personas para su avance, para su progreso. A ellos se suman otros 56.500 empleos proyectados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones gracias a iniciativas como las nuevas líneas 7 y 9 del Metro de Santiago, la extensión de la línea 6 y diversos proyectos ferroviarios de EFE. Desde el Ejecutivo destacaron que el plan forma parte de la estrategia para fortalecer el empleo y reactivar la economía, subrayando el impacto que la inversión en infraestructura tiene sobre la productividad, el desarrollo regional y la calidad de vida. El ministro de Economía, Daniel Mas, señaló que la iniciativa anticipa proyectos de inversión para acelerar la creación de puestos de trabajo durante este año. En nuestro plan inicial que nos propusimos los 50.000 empleos a octubre, vamos avanzando. Producto del temporal, hemos tenido algún alargue en las inscripciones, pero lo estamos monitoreando y vamos avanzando bastante bien en los 3 programas. Y hoy la gran noticia es que se suma Obras Públicas con un paquete que está anticipando proyectos, que está generando empleo durante el año, lo cual es una gran noticia para Chile. Las inversiones consideran obras de vialidad, infraestructura hidráulica, aeropuertos, puertos, arquitectura pública y concesiones, además de recursos extraordinarios para reconstruir infraestructura afectada por recientes emergencias climáticas. Gran parte de los proyectos se ejecutarán en regiones, especialmente en los lagos, la Araucanía, Biobío y Magallanes, donde se concentrará una parte importante de los nuevos empleos. El Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa política monetaria en un 4,5%. Esto con una decisión unánime que estuvo en línea con las expectativas del mercado y el actual escenario económico. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El Banco Central informó que su consejo decidió mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, considerando el complejo escenario internacional y la evolución reciente de la economía chilena. La entidad explicó que la incertidumbre global continúa marcada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que ha impactado el precio del petróleo, las expectativas de inflación y los mercados financieros. En el plano interno, el organismo señaló que la actividad económica mostró un desempeño inferior al previsto durante mayo, con una desaceleración de la inversión, un consumo más moderado y un mercado laboral que sigue mostrando debilidad. Respecto de la inflación, indicó que el IPC anual alcanzó 4,3% en junio, levemente por encima de lo proyectado, mientras que las expectativas de inflación a 2 años continúan ubicándose en torno al 3%. Finalmente, el Consejo reafirmó que seguirá evaluando la evolución de la economía en cada reunión y que adoptará las medidas necesarias para asegurar que la inflación converja a la meta del 3% en el horizonte previsto. Nos vamos a otro tema porque Carabineros se detuvo en Viña del Mar a 2 prófugos de la justicia durante un operativo de búsqueda. Una mujer era requerida por la justicia por tráfico de drogas y también por porte de municiones, mientras que un hombre mantenía una orden de captura por el delito de lesiones graves. Revisemos el detalle de esta información. 2 personas que permanecían prófugas de la justicia fueron detenidas por Carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Valparaíso durante un operativo realizado en Viña del Mar para dar cumplimiento a órdenes de aprehensión vigentes.
En el procedimiento fue capturada una mujer chilena de 45 años, quien era requerida por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y posesión, tenencia o porte de municiones y sustancias químicas. La orden de detención había sido emitida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar. Asimismo, los funcionarios detuvieron a un hombre de 45 años que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones graves, emitida el 19 de marzo de 2025 por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Tras su captura, ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con los procedimientos correspondientes. Un hombre de 25 años fue detenido en La Ligua y será formalizado por los delitos de parricidio frustrado y robo en lugar habitado, luego de una investigación desarrollada por Carabineros y el Ministerio Público. Más antecedentes en el siguiente informe. El procedimiento fue realizado por personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría de La Ligua, que logró vincular al imputado con un robo ocurrido en un inmueble del sector Lomas de Huaquén. El sujeto ya se encontraba detenido por un presunto delito de parricidio frustrado, pero las diligencias permitieron establecer además su eventual participación en el robo denunciado durante esta semana. Carabineros de la primera comisaría de La Ligua, específicamente del Retén Los Molles, el día de ayer detuvo a un hombre de 25 años por su presunta participación en un delito de parricidio frustrado ocurrido en el sector de Los Molles. De acuerdo con los antecedentes que manejamos, el imputado habría rociado combustible a la madre dentro de su domicilio durante una discusión, desistiendo posteriormente a su actuar al advertir la presencia policial. Como parte de la investigación, Carabineros recuperó una cuatrimoto, herramientas, 2 rifles de aire comprimido y otras especies que habían sido sustraídas desde la vivienda afectada. Durante el operativo, además, fueron encontradas 3 plantas de cannabis sativa en el lugar, antecedentes que también quedaron a disposición del Ministerio Público. Carabineros efectuó un rápido despliegue logrando su detención en las inmediaciones del lugar. Posteriormente, y luego de que la sección de investigación policial realizara una serie de diligencias en coordinación con el Ministerio Público, permitieron vincular a esta misma persona detenida con un robo en lugar habitado registrado previamente en el sector de las Lomas de Huaquén. El imputado permanecerá detenido hasta su audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de La Ligua, donde se revisarán los antecedentes reunidos por la investigación. Carabineros incautó casi 8 kilos de marihuana durante un control carretero en la Ruta 5 Norte de Nogales. Un hombre de nacionalidad chilena, de 35 años de edad y con antecedentes penales, fue detenido en un bus interprovincial durante una fiscalización realizada en la carretera 5 Norte. Revisemos el detalle. Carabineros del OS7 de Valparaíso incautó cerca de 8 kilos de marihuana durante un operativo de fiscalización realizado en la Ruta 5 Norte a la altura de Nogales, procedimiento que culminó con la detención de un hombre por el delito de tráfico de drogas. El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos efectuados junto a personal de la Tenencia de Carreteras Hijuelas, mientras fiscalizaban un bus interprovincial que circulaba por la principal carretera del país. Durante la inspección, el CAN detector de drogas JUNE, del emblema verde, alertó sobre el equipaje de uno de los pasajeros. Al revisar la maleta, los funcionarios encontraron más de 7 kilos 700 gramos de marihuana, además de un teléfono celular. El detenido, identificado con las iniciales PXRG, chileno, de 35 años y con antecedentes penales, fue puesto a disposición del tribunal por instrucción del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención por el delito de tráfico de drogas. Continuamos en el plano policial en Hora de Noticias. Una mujer con un amplio prontuario policial fue detenida por tráfico de drogas en San Antonio. La imputada intentó deshacerse de parte de la evidencia, arrojando la droga al inodoro cuando Carabineros ingresó al inmueble, que es ubicado en el sector de Yoyeo Alto. Vamos a revisar el detalle en el siguiente informe. Una mujer de 41 años fue detenida por Carabineros durante un operativo antidrogas realizado en Yoyeo Alto, en la comuna de San Antonio, procedimiento que permitió incautar diversas sustancias ilícitas y elementos asociados al tráfico de drogas. La diligencia se desarrolló en el marco del informe estratégico número 15 Barrios Críticos de la Jefatura de Inteligencia del Departamento Antidrogas de Carabineros. En cumplimiento de una orden judicial de entrada, registro e incautación, personal policial ingresó al inmueble con apoyo del GOPE de Valparaíso y de la sección Centauro de San Antonio.
Al ingresar al domicilio, los funcionarios constataron que los accesos estaban reforzados con estructuras de fierro. La imputada intentó destruir evidencia arrojando droga al inodoro, aunque igualmente se logró incautar marihuana, clorhidrato de cocaína, creatina, clonazepam y otras especies vinculadas al delito. La detenida registra un amplio prontuario policial por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo en lugar no habitado, obstrucción a la investigación y amenazas a carabineros. Además, al momento de su captura cumplía arresto domiciliario nocturno por otra causa de tráfico. Tras su formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el ex seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, en el marco de la investigación por un presunto delito de violación. Tenemos más detalles. Durante la audiencia de formalización, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar arraigo nacional, pero rechazó imponer arresto domiciliario nocturno al imputado y fijó un plazo de 120 días para la investigación. La magistrada sostuvo que en etapa inicial del proceso, los antecedentes reunidos no permiten establecer otros elementos que respalden la denuncia, además de la declaración de la presunta víctima. La resolución también hace referencia a registros audiovisuales presentados por la defensa, los que, según la jueza, resultan contradictorios con el relato de la denunciante y deberán ser analizados durante el desarrollo de la investigación. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 25 de julio en el domicilio del imputado, donde la presunta víctima denunció haber sido agredida sexualmente tras perder el conocimiento. Con la formalización realizada, la investigación continuará durante los próximos 4 meses, periodo en el que el Ministerio Público y la Defensa reunirán nuevos antecedentes para esclarecer los hechos. Hora de noticias a través de puranoticia.cl. La alianza entre Estados Unidos e Israel, la búsqueda de una salida diplomática para la guerra de Ucrania y las consecuencias del fuerte terremoto que afectó a Japón marcan la agenda internacional de esta jornada. Revisemos las principales informaciones en la voz de Carmen Paz González. Buenas tardes, Carmen Paz. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional, lo que está ocurriendo en el mundo aquí a través de puranoticia.cl. Y vamos a comenzar con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien calificó como excelente la reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El jefe del gobierno israelí aseguró que se trató de una de las mejores conversaciones que ha mantenido con un mandatario estadounidense. Incluso destacó el nivel de coordinación alcanzado entre ambos equipos. Según Netanyahu, el encuentro estuvo marcado por la colaboración y el respaldo mutuo, especialmente en materias relacionadas con la seguridad de Israel y también la situación en Medio Oriente. Uno de los principales temas abordados fue el programa nuclear iraní. Tanto Israel como Estados Unidos reiteraron su objetivo de impedir que Teherán desarrolle armas nucleares y revisaron distintas estrategias para mantener la presión sobre el gobierno iraní. La reunión se produce en un escenario de alta tensión regional que está marcado por semanas de ataques cruzados y por una mayor presencia militar estadounidense en puntos que son estratégicos en el Medio Oriente. Desde la Casa Blanca se limitaron a señalar que la conversación fue positiva y productiva, sin entregar mayores detalles sobre eventuales acuerdos o nuevas acciones contra Irán. Y mientras Washington refuerza su coordinación con Israel, Donald Trump también sostuvo un encuentro con el presidente de Ucrania y fue para analizar una posible reactivación de las negociaciones de paz. Claro, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sostuvieron esta reunión en el despacho Oval, donde abordaron la necesidad de recuperar el camino diplomático para poner fin a la guerra con Rusia. Volodymyr Zelensky calificó positivamente el encuentro y aseguró que ambos mandatarios coincidieron en la importancia de reactivar un proceso de diálogo que permanece suspendido. Durante la conversación también se analizó la posibilidad de entregar licencias para que Ucrania pueda producir interceptores destinados a los sistemas de defensa aérea Patriot. Kiev considera que esta capacidad es fundamental para enfrentar los ataques rusos y reforzar la protección de ciudades, infraestructura energética y otros objetivos estratégicos.
Zelensky agradeció el respaldo estadounidense y afirmó que la cooperación entre ambos países sigue siendo clave tanto para proteger a la población ucraniana como para avanzar hacia una eventual salida política al conflicto. Fuentes ucranianas señalaron que las conversaciones lograron reactivar contactos relevantes y que durante las próximas semanas podrían concretarse nuevas visitas de representantes estadounidenses a Ucrania. Desde Washington calificaron la reunión como productiva, pero no entregaron detalles sobre plazos para retomar formalmente las negociaciones con Rusia. Y desde la agenda diplomática vamos a pasar a Asia, donde Japón continúa evaluando los graves daños provocados por el terremoto que sacudió al suroeste del país. Las autoridades japonesas confirmaron que aumentó el número de víctimas tras el terremoto de magnitud 7.1 que afectó a la isla de Kyushu, dejando más de una decena de personas fallecidas y numerosos daños materiales. La prefectura de Kumamoto concentra algunas de las consecuencias más graves, con edificios colapsados, incendios, carreteras destruidas y extensos cortes de electricidad. Entre los episodios más complejos se encuentra el derrumbe de un centro comercial, donde se registraron víctimas y una explosión poco después del movimiento telúrico. El gobierno desplegó a miles de efectivos de las fuerzas de autodefensa para apoyar las labores de búsqueda, rescate y distribución de ayuda en las localidades afectadas. La primera ministra, Sanae Takaichi, aseguró que se van a usar todos los recursos disponibles para ubicar a personas atrapadas y asistir a quienes perdieron sus viviendas. Las autoridades mantienen además un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas, luego de que un segundo movimiento de fuerte magnitud volviera a sacudir la misma zona, menos de una hora después del terremoto principal. Y aunque ya fue levantada parte de la alerta inicial, la población continúa siguiendo estrictas recomendaciones de seguridad mientras avanzan las evaluaciones estructurales y la recuperación de los servicios básicos. Así que es parte de las noticias internacionales que revisamos a través de puranoticia.cl y que están marcando la jornada, la coordinación entre Estados Unidos e Israel, los intentos por reactivar la diplomacia en Ucrania y las labores de emergencia en Japón. Sin duda van a seguir concentrando la atención internacional durante las próximas horas en una jornada marcada por desafíos militares, políticos y también humanitarios. Ahí escuchábamos el plano internacional en la voz de la periodista Carmen Paz González. Nos adentramos en el deporte porque Damián Pizarro volverá a jugar en el fútbol chileno. Audax Italiano oficializó hoy miércoles la incorporación del delantero de 21 años, quien llega a préstamo desde Udinese hasta el mes de junio del año 2027, marcado en todo su regreso al país luego de 2 temporadas en el extranjero. El atacante nacional ya había sido visto en las tribunas durante el último encuentro del cuadro itálico frente a la Universidad de Chile, pero faltaba la confirmación oficial. Con el anuncio, el club también informó que el ex Colo-Colo se integró de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Patricio Graf. Pizarro arriba a la Florida tras un difícil primer semestre en Racing de Club de Avellaneda, donde disputó apenas 6 partidos y no logró convertir. Antes de eso tampoco consiguió consolidarse en su paso por Udinese de Italia y también la Havre de Francia. Ahora el delantero buscará recuperar la continuidad y el protagonismo en Audax Italiano con la misión de relanzar una carrera que prometía mucho tras su irrupción en Colo-Colo y volver a mostrar el nivel que lo llevará a dar el salto en el fútbol europeo. Continuamos en el fútbol porque Lucas Cepeda sigue aprovechando sus oportunidades en la pretemporada del club español Elche. El delantero chileno fue protagonista este martes al entregar una asistencia en el empate 2-2 frente al Ain, manteniendo el buen nivel que ha mostrado en los amistosos de preparación. El ex Colo-Colo y Wanderers comenzó el partido en el banco de suplente e ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo ya estaba en desventaja. Al minuto 82, el atacante habilitó a Alex Sánchez, quien definió con un remate cruzado para sellar la igualdad definitiva.
Con esta actuación, Cepeda continúa sumando confianza y protagonismo luego de un primer semestre con escasa participación en el conjunto español. Sus buenas actuaciones en la pretemporada lo mantienen en la pelea por un lugar en el equipo titular. Elche iniciará oficialmente su partido en la Liga 2026-2027 el próximo 17 de agosto, cuando reciba al Deportivo de La Coruña, y el chileno espera llegar consolidado como una alternativa importante para el técnico. Continuamos con los chilenos en el extranjero porque Carlos Palacio volvió a encender las alarmas en Boca Juniors y su presencia en la revancha ante O'Higgins de Rancagua por los playoffs de la Copa Sudamericana quedó en duda. El volante chileno sufrió una nueva molestia física durante los entrenamientos de este martes y no logró completar la práctica junto a sus compañeros. Según informó ESPN Argentina, el ex Colo-Colo había retomado el trabajo con normalidad el día lunes tras perderse el partido de ida en la Bombonera. Sin embargo, durante la jornada siguiente, sintió un dolor en el aductor derecho que lo obligó a interrumpir su entrenamiento y será sometido a nuevos exámenes para determinar la gravedad de la lesión. La situación preocupa en Boca, ya que la semana pasada el mediocampista también presentó problemas musculares que lo dejaron fuera del triunfo de 1-0 frente a O'Higgins de Rancagua en el duelo de ida, disputado en Buenos Aires. Ahora el cuerpo técnico espera la evolución de la joya para definir si podrá estar disponible para el encuentro de este jueves, programado para las 20:30 horas en el estadio de Rancagua, en el estadio El Teniente, donde Boca Juniors buscará asegurar su clasificación en la Copa Sudamericana. Y después de lo que es el recuento deportivo de los jugadores chilenos en el extranjero, vamos a revisar los titulares de esta jornada. Valparaíso reduce tiempos de espera para obtener y renovar licencias de conducir con nuevo punto en Mercado Puerto. Incendio destruyó una vivienda durante la madrugada en el Cerro El Litre en Valparaíso. Reapertura de la avenida Altamirano en Valparaíso queda en manos del Ministerio de Obras Públicas tras daños provocados por los sistemas frontales. Sismo de mediana magnitud sacudió esta mañana la región de Valparaíso, se localizó en el Tabo. Violenta riña termina con un hombre muerto tras ser atropellado en Puchuncaví. La PDI detuvo a 2 personas por homicidio. Capturan a sujeto acusado de brutal homicidio ocurrido en una plazoleta en la comuna de Yayay. Familias afirman que formalización del funcionarios de CONAF no basta. Exigen investigar a más autoridades por tragedia del año 2024. Gobierno descarta privatizar Codelco, pero se abre a vender algunos bienes que son prescindibles. Poder Judicial bloquea acceso de abogado que presentó más de 38.000 escritos con inteligencia artificial. De esta manera estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Somos puranoticias.cl, las noticias como a ti te gusta. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias